crisis. Fue tan devastadora como la crisis de 1929. Inició el año y el mundo se sumió en una profunda recesión. Era la crisis que ya se había anunciado desde el 2008 en Estados Unidos. Luego de la quiebra de dos grandes empresas del sector inmobiliario, la crisis hipotecaria se dejaba sentir lentamente. Well, it's not good. It's hard. It's hard for the people who are staying here. The house next to us has been empty for over a year and a half. El efecto dominó contagió al resto del mundo. Las economías reportaron números negativos en los primeros meses. México no era la excepción. Venía de su primer resultado negativo en materia de crecimiento. En los últimos 3 meses del 2008, la economía cayó 1.6%. Así, en enero y febrero, ya del 2009, el secretario de Hacienda hizo constantes llamados a la calma. Los siguientes meses y la primera mitad de este año quizá pues va a ser una época donde vamos a estar recibiendo cifras malas de la economía, pero sí esperamos que para la segunda mitad del año pues el entorno empiece a cambiar. Aún no se conocían las cifras de la economía estadounidense y los mercados especulaban. Esto arrastró el tipo de cambio a una terrible inestabilidad. En febrero, el dólar llegó a uno de sus máximos históricos. Se vendió en 14 pesos con 73 centavos. Hay una gran demanda de dólares en el mercado. Una gran demanda de dólares impulsada desde una perspectiva de que los inversionistas extranjeros están, inclusive muchos mexicanos, están buscando instrumentos con menor riesgo en el mercado donde guardar su dinero. En marzo se decía que hasta fines de año podríamos ver luz al final del túnel. Sin embargo, durante el primer trimestre del año, Hacienda anunció lo que ya se sabía. La economía cayó 8%. Al mismo tiempo, en el mundo, la danza de los números puso a los países árabes en el desastre. Hasta marzo se calculó que perdieron más de 3 billones de dólares. Y para el segundo trimestre, entre abril y junio, se sintió la magnitud de la crisis. La economía mexicana se desplomó un 10.3%. Se dijo que habíamos tocado fondo y que México empezaría a salir del bache. Se espera que la recuperación económica se empiece a observar durante el segundo semestre del año, cuando estaremos observando un crecimiento secuencial positivo, lo cual es muy, muy importante. En el mundo, los mercados financieros fueron el mejor indicador de la inestabilidad. Un día estaban por las nubes, al otro terminaban hundidos. Provocó mucho miedo en los mercados por la desaceleración económica y de consumo que está viendo en todo el mundo. En México, la bolsa de valores también registró sus peores caídas en años. En octubre se vivió la peor semana del 2009, retrocedió 6.44%. Así llegamos a la recta final del 2009. No fue antes, sino hasta el tercer trimestre cuando la economía mexicana retomó la senda del crecimiento, 2.7%. Otros indicadores, como el empleo, también mostraban que las cosas mejoraban. Al 30 de septiembre de 2009, el número de trabajadores afiliados al IMSS fue de 13.900.000 personas, lo que implica que durante el trimestre julio-septiembre el empleo formal tuvo un crecimiento de 106.000 personas. Y así terminó el 2009. Todos hacen un alto en el camino, coinciden en que lo peor de la crisis ya pasó. Ahora, dicen, el reto es cómo saldremos de la recesión en la que nos sumió la peor crisis de los últimos 80 años. En la escena internacional surgieron nuevos líderes que han generado una gran expectativa. Por lo pronto, en Estados Unidos tienen el primer presidente afroamericano de su historia. Barack Obama. I, Barack Hussein Obama. I, Barack Hussein Obama. Congratulations, Mr. President. En
En Estados Unidos el año empezó el 20 de enero. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. that I will execute faithfully the office of President of the United States. The office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Congratulations, Mr. President. All the best wishes. Así inició el 2009, con un rockstar en la presidencia. Aclamado por decenas de miles de personas en una jornada que concluyó con un baile de cuento de hadas. Pero apenas era el inicio. Al terminarse el hechizo del primer día, Obama tenía que enfrentarse a la guerra en Asia. A la pésima imagen de su país en el mundo. Férrea oposición de los conservadores estadounidenses y, sobre todo, a la peor crisis económica de la historia. De inmediato, sus decisiones impactaron la vida nacional. Primero, extender una orden ejecutiva para cerrar la cárcel militar de Guantánamo, donde más de 200 personas llevaban años presas sin cargos en su contra. En la economía endureció el trato hacia las grandes compañías financieras. Sin temor a la palabra nacionalización, permitió que el gobierno tuviera injerencia en financieras y automotrices. Y después eligió a Sonia Sotomayor para convertirla en la primera juez hispana de la Suprema Corte. I, Sonia Sotomayor, do solemnly swear. Pero no todo ha sido buenas noticias. Fue a Dinamarca para apoyar la fracasada candidatura olímpica de Chicago. Río de Janeiro. Mientras en casa su propuesta de reforma al sistema de salud se enfrenta a una oposición brutal. Todo sin dejar de lado su actividad internacional que lo atrajo 2 veces a México. Lo llevó a Turquía y Egipto para enmendar lazos con los árabes. Y 3 veces más a Europa, donde aún es sumamente popular. Por cierto, allí en Europa surgió la mayor sorpresa de todas. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples. Criticado y elogiado a partes iguales, el premio confirmó que este fue el año de Barack Obama. El Tribunal Eclesiástico de Roma autorizó al expresidente Vicente Fox contraer matrimonio religioso con Marta Sagún. Comenzaron a funcionar los llamados jueces virtuales, cuya tarea es resolver las peticiones más urgentes de la PGR y el CISEN, y vía internet pueden girar órdenes de arraigo, de cateos y de intervenciones de comunicaciones en todo el país. La Conagua anunció que 4 días de cada mes suspenderá el agua potable en 9 delegaciones del Distrito Federal y 13 municipios del Estado de México. El presidente Felipe Calderón realizó una gira de trabajo por Estados Unidos de 3 días, en donde se reunió con Barack Obama para hablar, entre otros temas, de la migración. Fue detenido Santiago Mesa López, alias El Pozolero, quien aceptó haber deshecho en sosa cáustica por lo menos 300 personas. Mariano Herrán Salvati, el ex fiscal general de Justicia y ex secretario de Economía de Chiapas, fue encarcelado por peculado y ejercicio ilegal del servicio público.
En Cancún fue ejecutado el general en retiro Mauro Enrique Tello Quiñones, a menos de 24 horas de ser designado asesor de seguridad pública del municipio. Benjamin Netanyahu se convirtió por segunda ocasión en el primer ministro de Israel, luego de ganar las elecciones generales en ese país. Salma Hayek se casó con el francés François-Henri Pinault en París, en una ceremonia íntima. En 16 estados de la República se llevó a cabo un paro de transportistas para exigir la congelación del precio del diésel. Se desplomó el helicóptero en el que viajaba José Luis Luege Tamargo, director de la Conagua, y 4 de sus colaboradores. Solo sufrieron heridas leves. Y cuando más nos pegaba la tormenta económica, surgió otro problema. Nos llegó un virus al país que nos hizo plantear los peores escenarios. La noche del 23 de abril marcó a México y a todo el mundo, ya que se confirmó la existencia de un nuevo virus que paralizó toda la población. Una cepa desconocida de influenza que inició provocando extraños brotes, primero en Perote, Veracruz, y después en todo el país. La noticia se dio a conocer interrumpiendo todos los canales de televisión y estaciones de radio. Son tiempos difíciles debido a este brote por virus porcino, pero cada quien desde su posición está haciendo lo posible para evitar nuevos contagios. No habrá clases por lo pronto hasta el próximo 6 de mayo. Cines, museos, espectáculos. La Secretaría de Salud comunica a la población que con la información obtenida esta tarde estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza, lo cual constituye una epidemia respiratoria hasta ahora controlada. Nunca antes en la historia se había emitido una alerta epidemiológica nacional por el virus llamado al inicio gripe porcina, en donde se pidiera no saludar de mano y mucho menos de beso, el cierre de escuelas y de negocios. Es una determinación prudencial y preventiva que todos debemos apoyar. Todos en el sector lamentamos interrumpir ciertamente la acción educativa, sin embargo nada es más importante que la salud de los mexicanos. Fueron esos los días en los que los mexicanos dejamos de vernos las caras. Niñas y niños, mujeres y hombres, adultos mayores, todos. Fueron los días en que cubrimos nuestros rostros. Días en que solo miradas temerosas se asomaban debajo de los cubrebocas. Pocos eran los que salían a las calles. Una ciudad y después un país desierto por temor a la epidemia de algo que no se conocía y que fue nombrado en todo el mundo como influenza AH1N1. Los casos aumentaban día con día, hasta que la Organización Mundial de la Salud elevó a fase 6 el nivel de alerta, convirtiéndose ya en una pandemia por la propagación del virus a más de 70 países. Ser que estamos en el momento más álgido de la epidemia y que el número de casos desafortunadamente se seguirá incrementando, por lo que reforzaremos todas las medidas preventivas y de atención que sean necesarias para su contención. Hoy, después de 8 meses de la llegada del virus H1N1, ya se cuenta con una vacuna que aseguran previene el contagio del virus. Se sabe que es contagioso y que si no se trata puede ser mortal. Pero afortunadamente existen antivirales que erradican el virus en caso de estar infectado. Los casos y los fallecimientos se siguen incrementando, no solo en México, sino en el mundo. Pero ahora se sabe más de su comportamiento. Lo cierto es que el virus H1N1 llegó para quedarse. En nuestro país se han confirmado más de 60,000 infectados y arriba de 600 muertes. Así que más vale cuidarse, porque seguirá entre nosotros. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y su esposa Carla Bruni realizaron una visita oficial a México para abordar el tema de Florence Cassés, quien cumple una sentencia de 60 años por secuestro. Fue detenido Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cártel de Sinaloa. Se inauguró el Banco de Piel y Tejido en el Instituto Nacional de Rehabilitación del Distrito Federal.
La piel será extraída de cadáveres y donaciones. Se utilizará en hospitales de todo el país. Murió Raúl Macías Guevara, el Ratón Macías, uno de los ídolos del boxeo mexicano. Perdió la batalla ante el cáncer a los 74 años de edad. El presidente Felipe Calderón realizó una visita de Estado al Reino Unido, donde se reunió con el primer ministro Gordon Brown en el marco de la cumbre del Grupo de los 20. Fue detenido en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, Vicente Carrillo Leiva, el ingeniero, hijo de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Alonso Lujambio fue nombrado secretario de Educación Pública en sustitución de Josefina Vázquez Mota. Condenaron a 25 años de prisión al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, por su responsabilidad en la muerte de 25 personas durante la Guerra Sucia y por secuestro de un empresario y un periodista durante su gestión. Bernardo de la Garza fue designado titular de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, en sustitución de Carlos Hermosillo. Entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Celular. El gobierno federal decidió construir la nueva refinería en Tula, Hidalgo, con una inversión de $9,123 millones. La actriz Amparito Arosamena murió a los 92 años de edad. Mejor dicho, de la constancia. Hoy cobró su primer sueldo de traía. A la crisis económica, ya la influenza AH1N1. Súmele también los problemas generados por la delincuencia organizada. El 2009, al igual que los anteriores, fue un año de violencia y metralla. Las ejecuciones no cesaron y la guerra contra el crimen organizado continuó a lo largo y ancho del país. Casi 80,000 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición de las autoridades federales por diversos delitos. El crimen organizado es nuestro enemigo por la secuela de violencia, de extorsión, de impunidad, de secuestro, de cobro de derecho de piso, por la afectación que implica en una sociedad debilitada por la acción impune de los criminales de cualquier tipo. En materia de secuestro, se registraron a 1,700 plagiarios detenidos, 200 bandas desarticuladas y más de 1,000 víctimas liberadas. El número de presuntos secuestradores detenidos entre enero y noviembre del 2009 aumentó en 33.6% comparado con los mismos meses de 2008, al pasar de 1,283 a 1,714 en el presente año. ...70 capos de diversos cárteles de la droga cayeron en prisión. También fueron aseguradas 5,000 toneladas de marihuana y casi 90 toneladas de cocaína, es decir, el equivalente a más de 2.500 millones de dosis. El problema del narcotráfico exponencia el problema de inseguridad en México y es por ello que es fundamental el que se le combata con toda la fuerza del Estado, teniendo claro que esta siempre será superior a la de la delincuencia, por más organizada y por más extendida que ésta se encuentre. Del total de operativos contra el narcotráfico, secuestro y otro tipo de ilícitos, se tiene un total de 50,000 armas decomisadas. Tres personas murieron, una más resultó herida al caer una avioneta Cessna muy cerca del Aeropuerto Internacional de Veracruz. Tras las fuertes lluvias que derrumbaron una barda, se originó un boquete de 50 metros de diámetro por 10 de profundidad
en una obra de un complejo habitacional en la colonia del Valle del Distrito Federal. 12 internos heridos fue el saldo de un motín registrado en la cárcel de Mexicali, Baja California. 4 exmandos y mandos policíacos de Morelos fueron arraigados por 40 días por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Entre ellos estaba el ex titular de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca. Hacer esta conferencia de prensa para... El ex gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, renunció al PRD. 68 personas murieron al estrellarse un avión militar que llevaba más de 100 personas a bordo en la isla de Java. El Big Ben, el emblema más importante de Londres, cumplió 150 años. La última sobreviviente del Titanic, Milvina Dean, murió a los 97 años de edad. Is it the right moment? No. México superó lo peor de la crisis económica. Así lo aseguraron a mediados de junio José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Farrah Fawcett, quien se hiciera famosa por la serie Los Ángeles de Charlie, murió a los 62 años de edad, víctima de cáncer. Los luchadores La Parquita y Espectrito Jr. fueron asesinados por unas sexoservidoras. La muerte de un ser querido o de un personaje célebre son siempre dolorosos, pero tal vez, como en muy pocas ocasiones, el fallecimiento de una estrella del pop conmovió al mundo entero. Hace 6 meses, Michael Jackson dedicaba todas sus fuerzas para volver a los escenarios. Pero la mañana del 25 de junio, algo salió mal. We have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him, but he's not okay. Minutos después llegó la ambulancia y se llevó al enfermo a un hospital, pero ya era demasiado tarde. En cuestión de horas la noticia se regó por el planeta. Y cuando llegó la confirmación, el impacto fue enorme. Así es, señoras y señores, Michael Jackson ha muerto. Nadie lo podía creer. Nadie hablaba de otra cosa. Michael Jackson, el niño prodigio. El artista más exitoso de los años 80. El hombre que revolucionó los videos musicales había muerto por una sobredosis de anestésicos. Mientras sus fanáticos trataban de superar el impacto de la noticia, un helicóptero partió desde el hospital hacia el forense. Llevaba el cadáver. La autopsia revelaría que el artista se encontraba en muy buen estado de salud, listo para la gira de despedida. Muy pronto las sospechas se dirigieron a su doctor personal, Conrad Murray. El día de su muerte, el cantante había consumido Propofol, un anestésico tan fuerte que su uso fuera de hospitales estaba restringido, y eso le costó la vida.
Pero los fanáticos se negaron a recordar al Jackson de las extravagancias y los escándalos. Prefirieron dedicarle música, baile y homenajes de todo tipo. El más grande fue el servicio religioso y artístico del 7 de julio en Los Ángeles. Tres horas de música y recuerdos, estrellas y admiradores, lágrimas y alegría también. El día en que el mundo pudo ver al fin el rostro de los tres hijos de Michael Jackson. Daddy has been the best father you could ever imagine. De hecho, los hijos y la herencia del artista fue otra historia para seguir este año. Jackson pidió que su madre, Catherine, se hiciera cargo de Michael Joseph, de Paris Catherine y de Prince Michael Jackson. También apareció un testamento que dejaba los bienes a cargo de dos abogados, quienes de entrada debían enfrentar $400 millones en deudas. La otra gran fecha fue el sábado 29 de agosto. Ese día Michael Jackson hubiera cumplido 51 años. Sus aficionados lo celebraron bailando y cantando. Miles y miles de personas en Sudamérica, en Europa, Asia y Estados Unidos. Pero en México fue único. En el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, 13.597 personas bailaron al mismo tiempo Thriller. Días después, la marca fue certificada y se convirtió en un récord mundial. Fue el más llamativo de los homenajes a un hombre que se fue como llegó. Sorprendiendo a todos. This is the moment. This is it. Y que tuvo su canto del cisne en octubre, cuando se estrenó la película que narraba los preparativos de su gira, que tenía el nombre profético Eso es todo. The why at the center of everything that we're doing is so much about. Se llevaron a cabo las elecciones intermedias con un triunfo rotundo del PRI. Se eligió a los gobernadores de Nuevo León, Querétaro, Campeche, San Luis Potosí, Colima y Sonora, además de diputados federales. Y en el Distrito Federal, jefes delegacionales y diputados locales. Se renovaron también los congresos y alcaldías de los estados de México, Jalisco y Morelos. Germán Martínez renunció como dirigente nacional del PAN tras la derrota de las elecciones del 5 de julio. Con una premier de película con niños y adultos caracterizados y con varita en mano, se estrenó Harry Potter y el misterio del príncipe. I'd like you to see it. La mexicana Paola Espinosa se llevó la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros en el Campeonato Mundial de Roma. Ha sido la primera medalla de oro obtenida por México en ese certamen. 17 personas murieron y 23 resultaron heridas luego de que el avión en el que viajaban se incendió en un aeropuerto de Irán. A fines de julio falleció el magazo Beto el Boticario. Descanse en paz. Víctima de cáncer, murió a los 76 años Corazón Aquino, quien fuera presidenta de Filipinas durante 6 años. 2 trenes de la línea 2 del metro chocaron en la estación Nativitas del Distrito Federal, dejando un saldo de 6 pasajeros lesionados. Varios lesionados y varios vehículos incendiados. Hay como unos 4 o 5 vehículos incendiados. 2 muertos y 25 heridos, 64 autos quemados. Fue el saldo de un ataque perpetrado contra las instalaciones de la Policía Ministerial en Silao, Guanajuato.
fueron rafagueadas y posteriormente les lanzaron 2 granadas. El Banco de México puso en circulación nuevas monedas de 10, 20 y 50 centavos, todas hechas en acero inoxidable. Nuevamente el río Hudson fue el escenario de una tragedia aérea. 9 personas murieron luego de que chocaran en pleno vuelo un helicóptero de turismo y un pequeño avión que cayeron en las aguas del río. 19 muertos y 20 heridos fue el saldo de un motín registrado en el reclusorio de Gómez Palacio, Durango. Después de varios intentos, despegó el transbordador Discovery con destino a la estación espacial con 7 astronautas a bordo, entre ellos José Hernández, de origen mexicano. El año próximo los mexicanos vamos a celebrar el bicentenario de la independencia y desde ahora nos estamos preparando para que sea una celebración por todo lo alto. Increíble, jamás había visto algo así. Magnífico, único en su tipo. Así se puede calificar el espectáculo multimedia que se presentó durante las festividades de la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo del Distrito Federal. Utilizando como lienzo la fachada de Palacio Nacional, México en mi corazón, nos regresó a nuestras raíces. Por segundos logramos ver cada uno de los muros coloniales. Sorprendentemente fuimos testigos de algo inesperado, el nacimiento de una pirámide en pleno corazón de la ciudad. Acompañado de sonidos ancestrales se conjugaron imágenes de tradiciones populares con nuestra risa ante la muerte. Todo es un regalo divino. Me encantó. Una cortina de agua reflejaba a los héroes que nos dieron independencia. El espectáculo se convirtió en un gran espejo donde nos encontramos a nosotros mismos, de dónde venimos y cómo queremos que sea nuestro país. Así comenzaron las festividades de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Todo el juego de luces e imágenes inteligentes danzando al ritmo de las notas musicales solo podía terminar sellando con una frase que a todos nos mueve el corazón. ¡Viva México! Una de las decisiones fundamentales del gobierno federal fue la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. La mala administración de esta empresa no solo llevó a la liquidación, sino que afectó a miles de trabajadores. Fue un día que marcaría la historia del país. Eran las 10:45 de la noche del sábado 10 de octubre, cuando elementos de la Policía Federal llegaron a las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México. No encontraron resistencia. Las áreas ya sabían cuáles eran donde estábamos trabajando, entonces fue un tiempo no mayor a 15 minutos en el que todo el personal que estaba laborando dentro de Luz y Fuerza fue desalojado de una forma pacífica. Esa noche el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de extinción de Luz y Fuerza del Centro. El argumento fue que la paraestatal era una empresa inviable, que arrastraba pérdidas millonarias, además de que tenía que pagar un jugoso contrato colectivo. Más del 90% de la energía que comercializaba Luz y Fuerza del Centro la compraba a Comisión Federal de Electricidad.
A las pocas horas del decreto, el sindicato inició movilizaciones de protesta. Desde ahí se tiene que abrir una puerta de negociación con el Ejecutivo Federal, compañeros. A partir de ese día, el sindicato electricista emprendería resistencias contra el decreto. Números de Luz y Fuerza hablaban por sí solos. Acumulaba una deuda de 146,000 millones de pesos, mientras que sus activos o propiedades apenas llegaban a los 137,000 millones de pesos. Luz y Fuerza compraba más del 80% de la energía que distribuía en el centro del país. En pocas palabras, no era una empresa redituable. Para el 14 de octubre el proceso de extinción seguía y el gobierno anunció que las liquidaciones estaban listas y que extendería la posibilidad de una nueva contratación con la empresa que se encargaría de dar el servicio en el centro del país, la Comisión Federal de Electricidad. Pero ya incluyendo esta compensación adicional y extraordinaria, nos lleva a un promedio de 435,000 pesos por trabajador, que son recursos equivalentes casi a 3 años de trabajo. Ante esto, el sindicato electricista hizo una llamada a no cobrar y organizaron una marcha para el 15 de octubre. Los días pasaron y para el 27 de octubre ya había casi 14,000 extrabajadores que habían cobrado su liquidación. El viernes 6 de noviembre, una jueza le otorgó al sindicato electricista la suspensión definitiva con el fin de que no se rompieran las relaciones laborales entre el sindicato y la empresa. Sin embargo, esta resolución no detuvo el proceso de extinción. No tiene ningún efecto sobre el decreto del Ejecutivo Federal por el cual se extinguió Luz y Fuerza del Centro. El sindicato electricista siguió con sus acciones y con una nueva marcha, esta el 11 de noviembre. Aquí se ve la fuerza del ME. El proceso de cobro de liquidaciones llegó a su fin. En total, 27,407 trabajadores, es decir, el 61.57% de la plantilla optó por esta vía. El conflicto continúa. El sindicato sigue resistiéndose a la extinción. Y a decir de los abogados de la organización, este conflicto podría durar varios meses o tal vez años. A partir de septiembre se levantó la prohibición de utilizar los celulares a bordo de los aviones. Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto del Distrito Federal, donde un fanático evangélico secuestró un avión de Aeroméxico procedente de Cancún. El predicador utilizó 2 latas de jugo llenas de tierra e inventó que eran un explosivo. Un hombre que pretendía realizar pintas en el Metro Valderas y que se dijo asiduo lector de la Biblia y que traía un mensaje divino, abrió fuego en pleno andén donde mató a 2 personas, a un policía y a otro hombre que trató de detenerlo. Además, hirió a 7 personas más. Fue detenido en Suiza el cineasta Roman Polanski, quien en 1978 se declaró culpable de haber tenido relaciones con una menor de 13 años de edad. Un sismo de 8.3 grados en la escala de Richter se registró entre los archipiélagos de Samoa y Samoa estadounidense, donde horas después se registró un tsunami que dejó por lo menos 100 muertos. Una avioneta Cessna de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó en la serranía entre Queréndaro y Ciudad Hidalgo. Murieron los 2 pilotos y un capitán segundo. El gobierno capitalino decidió suspender por este año la mega ofrenda del Día de Muertos que se había colocado en el Zócalo del Distrito Federal durante los últimos 10 años. Argumentó que lo hace por falta de dinero ante la crisis económica. Una fuerte tormenta azotó el norte del Valle de México, afectó los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla, Coacalco, Tultitlán y las delegaciones Gustavo Amadero y Azcapotzalco. En algunas zonas se reportaron inundaciones de hasta 1,5 metros de altura. El saldo fue de 6 muertos, 120 autos dañados y 4,000 casas afectadas.
Algunos de los momentos más luminosos y motivantes del año sucedieron en el mundo de los deportes. ...2009 fue el año del Barcelona. No hubo un equipo deportivo que ganara tanto como ellos. Primero se llevaron la Copa del Rey, derrotando al Athletic de Bilbao. Después dejaron atrás el embate del Real Madrid para quedarse con la Liga. Y en una demostración de poder pocas veces vista, humillaron al Manchester United y se coronaron reyes absolutos de Europa. Todo de la mano del Balón de Oro, Lionel Messi, y de estrellas como Xavi Iniesta, Puyol y Rafa Márquez. Pero no fue el único club de tradición que volvió a los primeros planos. Del otro lado del mundo, los acereros de Pittsburgh ganaron su sexto supertazón, algo nunca visto. Vencieron a los Cardenales de Arizona en un juego que se decidió hasta el último minuto. A mediados del año, los legendarios Lakers de Los Ángeles arrasaron con la NBA. Y en octubre, los invencibles Yankees de Nueva York ganaron la Serie Mundial a los Phillies de Filadelfia y le valió a Derek Jeter el título de Deportista del Año en Estados Unidos. Otra gran batalla se vivió en el ring. El 14 de noviembre, el filipino Manny Pacquiao y el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto se enfrentaron en Las Vegas, en lo que resultó ser la pelea más anticipada de la década. Y no defraudó. Fueron 12 rounds de enorme intensidad que culminaron con el nocaut técnico que le dio al filipino su séptimo título mundial en 7 categorías, algo nunca visto en la historia del box, y que dejaron la mesa puesta para la gran pelea del 2010, Pacquiao contra Mayweather, el 13 de marzo. Pero el año boxístico también dejó campeón azteca, un esfuerzo pocas veces visto para promover a jóvenes boxeadores mexicanos. Semana tras semana se vivieron combates de alta intensidad y calidad, aderezados con historias humanas y de superación. Otro knockout de TV Azteca, la casa del boxeo. ¡Qué clase de impacto! ¡Se encuentra mal! ¡Se acaba esto! ¡No hubo combate! ¡Solo un campeón azteca! ¡Se llama Ricardo El Pelón Domínguez! ¡Campeón azteca! 19 jóvenes fueron rescatados en el bosque de los Dinamos en la Ciudad de México, luego de más de 12 horas de estar perdidos. Fueron detenidos y arraigados 5 empleados del Hospital Central de Oriente, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, quienes estaban involucrados en el robo y venta de por lo menos 5 recién nacidos. El presidente Felipe Calderón anunció el fin de la recesión económica en México. Aseguró que la economía del país creció 2.7% en el tercer trimestre del año. En Alemania se conmemoró con una gran fiesta el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín. El discurso del presidente alemán Horst Köhler enmarcó este acontecimiento en la frase "cambios y milagros". AC/DC se presentó con gran éxito en el Foro Sol del Distrito Federal, en lo que fue catalogado como el mejor concierto de hard rock metal del año. Fue entregado el Premio Nacional del Deporte 2009 a la clavadista Paola Espinosa, al marchista Eder Sánchez Terán, el entrenador de Lorena Ochoa, Rafael Alarcón, el ex clavadista Joaquín Capilla, el principal promotor del triatlón en México, Antonio Argüelles, y el atleta paralímpico Aarón Gordián. 87 muertos fue el saldo que dejó una explosión en una mina carbonífera en China. La golfista Lorena Ochoa y el ejecutivo de Aeroméxico, Andrés Conesa, se casaron en una ceremonia realizada en Guadalajara. Fue encendido el árbol de Navidad más grande del mundo en pleno Paseo de la Reforma, con lo que la Ciudad de México rompió el récord mundial con este árbol, que mide 110 metros con 35 centímetros de altura. Le quitó el récord a Río de Janeiro, en Brasil. Evo Morales fue reelecto como presidente de Bolivia. Del 7 al 18 de diciembre se realizó en Copenhague, la capital de Dinamarca, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Su
finalidad fue lograr un acuerdo internacional que sustituya el protocolo de Kioto que expira en el 2012. Fue asegurado otro centro de rehabilitación conocido como Volviendo a Casa, ubicado en Azcapotzalco, donde se encontraban internos alrededor de 60 personas, incluidos menores de 12 y 13 años de edad. Todos eran sometidos a trabajos de maquila de bolsas para ropa interior y de no hacerlo los castigaban sin dejarlos dormir, los tiraban al piso y les arrojaban agua fría. El Monterrey logró su tercer título al coronarse campeón del torneo de apertura con un marcador global frente a Cruz Azul de 6-4 goles. Cada vez son más los ciudadanos que invierten una cantidad importante de dinero en equipos sofisticados de tecnología, con cámaras muy detalladas. Gracias a esas inversiones, logramos sorprender infraganti a numerosas bandas de delincuentes. Si no fuera por los miles de ojos electrónicos que hay en toda la Ciudad de México y sobre todo en los centros comerciales, más delitos como estos seguirían impunes. Estas imágenes fueron captadas en una plaza comercial de la colonia Lindavista en la Ciudad de México. Un comando de por lo menos 8 sujetos que portaban armas largas, gorras, lentes oscuros, irrumpieron en el lugar que a esa hora tenía una gran afluencia de visitantes. Estamos interviniendo, sí, lamentablemente fue un evento, un robo. Así muy genérico, asaltaron 2 joyerías, unos sujetos. Los asaltantes amagaron al personal del negocio en el primer piso. Rompieron los vidrios de una de las vitrinas, sacaron las joyas y las guardaron en bolsas de plástico. Simultáneamente, hicieron lo mismo en otro comercio de la planta baja. Caminaron a la entrada principal para después romper los vidrios de la puerta del centro comercial y escaparon en un vehículo estacionado afuera de la plaza. Sí, un enfrentamiento aquí como a 6 cuadras, ya tenemos asegurado una unidad, una camioneta con... ¿No hay lesionados? No, afortunadamente no hay lesionados, pero sí encontramos un arma, un cuerno de chivo. Sí, estamos investigando. En marzo, de nueva cuenta, las cámaras de seguridad captaron el momento en que varios sujetos hacen de las suyas. Eran las 3 de la mañana con 41 minutos, cuando 2 sujetos irrumpieron en una joyería ubicada en la zona rosa. Mientras uno llena una bolsa con joyas, el otro sale con mercancía sin dejar de hablar por teléfono. Esto lo hacen en al menos 8 ocasiones. El asalto concluyó en punto de las 4 de la mañana. Por lo menos son 2 millones y medio, porque se llevaron baúles, cajas, centros de mesa, saleros, floreros. Las cámaras no solo captaron a los ladrones, también dieron cuenta de un policía que, aprovechando el robo, se llevó algunas cosas. Por desgracia, son gentes que, bueno, se supone que nos van a cuidar y mire, y por una tontería hace esto, caramba. Ojalá las autoridades tomen ya algo de veras serio esto. Otro dramático asalto ocurrió en una tienda-restaurante ubicada al oriente de la Ciudad de México. El reloj marcaba las 6 de la tarde con 27 minutos. Un sujeto de gorra blanca amagó a un policía bancario y lo desarmó. En la zona de joyería, otras 2 personas sacaron toda la mercancía que podían y la metieron en costales. Uno de los asaltantes intentó llevarse una pantalla, pero no pudo. En solo 6 minutos, estos delincuentes se llevaron hasta una guitarra eléctrica. Estos son solo 3 casos, y lo peor es que solo en uno de ellos hubo detenidos. Durante este año que termina, también hubo hechos sorprendentes o conmovedores, como el llamado Milagro del Hudson. La tarde del 15 de enero, la vida de 162 personas quedó flotando en el congelado río Hudson en Nueva York. El vuelo 1549 de US Airways, con destino a Carolina del Norte, había despegado del aeropuerto La Guardia. Minutos después, encontró una bandada de gansos. 2 de ellos destrozaron las turbinas. This is Cactus 1539. Hit birds to lost thrust on both engines, returning back towards LaGuardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. Cactus 1529. We can get it to you. Do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Y eso fue lo que ocurrió. El piloto del avión tomó la vida de 162 personas en sus manos y aterrizó en el río muy cerca de Manhattan ante la sorpresa de todos. It
would appear that the pilot did a masterful job of landing the plane in the river and then making sure that everybody got out. Un error de cálculo hubiera causado un desastre, pero la maniobra fue perfecta y empezó el desalojo. Los pasajeros esperaban de pie sobre las alas la llegada de los buques. No hubo ningún lesionado, aunque algunos cayeron al agua y sufrieron hipotermia. Un auténtico milagro los salvó y convirtieron en héroes a los tripulantes que recibieron las llaves de la ciudad. Y el piloto fue recibido con gran fiesta en su ciudad. But I know I can speak for the entire crew when I tell you we were simply doing the jobs we were trained to do. Thank you. Por desgracia, los pasajeros de otro avión no tuvieron esa suerte. Cette nuit, nous avons perdu la trace d'un avion d'Air France avec 228 personnes à bord, passagers et personnel d'équipage. La nave despegó de Río de Janeiro la noche del 1 de junio y desapareció 4 horas después. Debía aterrizar en Francia, pero se esfumó a unos kilómetros de llegar a las costas de África. En ce qui concerne l'équipage technique qui est aux commandes de l'appareil, il est très expérimenté. Le commandant de bord a plus de 11 000 heures de vol, dont plus de 1700 heures sur ce type d'avion A330, A340. Hubo todo tipo de rumores que aumentaron porque los primeros restos de la nave tardaron 6 días en aparecer. Era demasiado tarde. Solo localizaron los cuerpos de 52 de las 228 personas que iban a bordo. Los restos no permitieron sacar las conclusiones y la caja negra nunca fue encontrada. Murió Jet Travolta, el hijo de John Travolta, a consecuencia de un problema cardíaco ocasionado por el síndrome de Kawasaki. Solo tenía 16 años. Entró en vigor la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se prevén mayores sanciones a policías y mandos que delincan y a gobernadores que incumplan acuerdos nacionales. Hugo Sánchez debutó como director técnico de la Almería en España. Se inauguró el tren suburbano que recorre 27 kilómetros desde Cuautitlán, Estado de México, hasta Buenavista en un lapso de 25 minutos. El gobierno federal dio a conocer el Acuerdo Nacional a favor de la economía familiar y el empleo, conformado por 25 puntos. Destacó el congelamiento del precio de la gasolina. Un terremoto de 6.2 grados en la escala Richter sacudió Costa Rica. Por lo menos 18 personas murieron, cientos de viviendas resultaron dañadas. El actor Ricardo Montalbán murió a los 88 años de edad. ¡El avión! ¡El avión! Ricardo Montalbán fue célebre, entre otros trabajos, por su personaje en La Isla de la Fantasía. Se llevó a cabo el Foro Económico Mundial, en el que el principal tema fue la crisis financiera internacional. 1000 militantes del PT renunciaron a ese partido para irse al PRD, acusando a su dirigente Alberto Anaya de haber desviado 1.000 millones de pesos de las prerrogativas. Murió a los 98 años de edad Rosario Iglesias, mejor conocida como Doña Chayito, quien se dedicaba a vender periódico en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, y a los 80 años se inició como atleta en pruebas de 200, 400, 600 y 800 metros planos. Sir Elton John se presentó en el Colegio de las Vizcaínas ante 1.550 personas que pagaron cada una 9,000 pesos por un boleto. Fueron ejecutados 3 reos del Centro de Readaptación Social de Torreón. Los reos fueron asesinados por 8 sujetos armados que además tomaron de rehenes a 9 presos más. El Tri fue derrotado por la selección de Estados Unidos por 2-0 en un partido disputado en Columbus. México rompió el récord de la mayor cantidad de personas besándose simultáneamente. Sucedió en el Zócalo capitalino. Se reunieron más de 39,000 personas. Por más de 2 horas, elementos del ejército y narcotraficantes se enfrentaron en pleno centro de Reynosa, Tamaulipas, con un saldo de 5 presuntos delincuentes muertos. Murió a los 84 años de edad Fanny Kaufman, mejor conocida como Vitola.
Transportistas de pasajeros y de carga realizaron una protesta en 19 estados por la aplicación del impuesto empresarial de tasa única, el IETU, y para exigir una reducción en el precio del diésel y del peaje. Cuando estábamos batallando con la crisis económica, nos cayó la influenza AH1N1. Era un asunto desconocido que generó temor. Pero también hubo la reacción negativa de algunos gobiernos, como el de Argentina, Cuba y Ecuador, que le dieron la espalda a México. Lo que más que discriminación es prevención. Cuando se supo que en México se propagaba un nuevo tipo de influenza, la alerta se extendió por el mundo. Las primeras reacciones fueron de pánico. Los mexicanos que se atrevían a viajar por el mundo se habían convertido en verdaderos apestados. Se ha tomado la decisión de suspender hasta las 0 horas del día lunes, todos los vuelos provenientes del Distrito Federal de México. Argentina, Cuba y Ecuador cerraron las puertas para vuelos directos de México a esos países. En China, decenas de compatriotas fueron puestos en cuarentena forzada e innecesaria. Y en los aviones, las agresiones contra mexicanos se hicieron comunes. En el día que nosotros llegamos, venía al lado nuestro un mexicano y yo estaba como nerviosa y le dije, ¿y te hicieron todos los controles? ¿Y cómo te dejan montar con nosotros? Sin embargo, a los habitantes de los países que nos cerraron las puertas, no parecía importarles demasiado. No, yo estoy más preocupado en Argentina por el problema de las muertes que hay por día de accidentes de tránsito, que es más que la gripe. Pronto se supo que desde el 28 de marzo se había detectado el problema en Estados Unidos. A mediados de abril, 7 californianos y 2 tejanos estaban reportados con influenza. Y el segundo gran brote fuera de México fue una escuela de Nueva York, cuyos estudiantes habían pasado el spring break en Cancún. People who were sick are feeling better, and we have not identified any cases of severe illness at St. Francis. So despite hundreds and hundreds of cases, likely, we have not identified severe flu. Justamente desde Estados Unidos llegó la enfermedad a Sudamérica y al Caribe. En cuanto cruzó fronteras, el nuevo virus se extendió sin problema. En Europa, el Reino Unido y España registraron el mayor número de casos. Chile fue el país más afectado en el cono sur. Y así recibieron en Argentina un camión que llevaba a un chileno infectado. Irónicamente, ese país, Argentina, llegó a tener más casos que México y se acusó al gobierno de ocultar las cifras para no influir en las elecciones legislativas. Brasil también resintió la influenza y meses después, ya en el otoño, Ucrania, Rumania y Alemania se volvieron focos de la nueva pandemia. Barbie, la muñeca más popular del mundo, cumplió 50 años de su creación, con diversas celebraciones en diferentes países, incluido México. Por primera vez, la exguerrilla de El Salvador ganó la presidencia. El candidato Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, se impuso al conservador Rodrigo Ávila. La Asamblea Legislativa aprobó prohibir que los establecimientos mercantiles regalen bolsas de plástico. En su lugar deberán ofrecer bolsas de tela o biodegradables. Condenaron a cadena perpetua al austriaco Josef Fritz, conocido como el monstruo de Hamstetten, quien mantuvo encerrada en un sótano durante 24 años a su hija, quien tuvo 7 hijos. Fue acusado de los delitos de homicidio por omisión, esclavitud, coacción, violación, incesto y secuestro. El expresidente Luis Echeverría quedó libre de toda culpa de la matanza de estudiantes del 68, luego de que no se encontraron elementos para juzgarlo por el delito de genocidio y le decretaron libertad absoluta. Pedro Infante Jr. murió en un hospital de Los Ángeles, California, por complicaciones de una neumonía a los 58 años de edad. Miguel Ángel Jiménez renunció como director de la Lotería Nacional tras estar acusado de haber ofrecido recursos de la lotería a favor de candidatos panistas en Campeche.
Murió a los 82 años de edad Corín Tellado, la autora de novelas de amor, considerada como la escritora más leída en español después de Miguel de Cervantes. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, realizó su primer visita oficial a México. Luis Telles fue nombrado presidente y director general de la Bolsa Mexicana de Valores. La crisis económica internacional que desde luego golpeó a nuestro país se agravó con el aumento en el precio de los alimentos en el mundo. La comida era más cara. A eso súmele una intensa sequía en el centro del país. Ha sido la peor sequía de los últimos 60 años. Durante los meses de junio, julio y agosto prácticamente no llovió ni gota en el centro del país. Las presas no se van a recuperar, eso es una situación clara. Sería irresponsable traer toda el agua y quedarnos sin el vital líquido en las presas para los meses más difíciles del año que entra. El nivel de las 7 presas del sistema Cutzamala llegó a niveles nunca vistos. En promedio estuvieron por abajo del 30% de su capacidad. Esto obligó a las autoridades a cerrar la llave. Nunca antes en la historia del Valle de México se había racionado el agua como en este 2009. Es por esto que en este momento se toma esta decisión muy dolorosa, pero a juicio de nuestros técnicos, de los responsables de operación en la zona metropolitana de los municipios del Valle de México y del Distrito Federal, absolutamente necesaria. Más de 5 millones de personas del Estado de México y el Distrito Federal resultaron afectadas. El cambio climático y el fenómeno del Niño provocaron esta sequía típica. Esta disminución que estamos haciendo actualmente, pues trataremos de alargarla el mayor tiempo posible para almacenar más agua, que es el objetivo. Ya en octubre comenzó a llover y las presas se recuperaron, aunque muy poco. Veo que le falta para que llegue a su nivel. Ojalá que siga lloviendo y que siga subiendo otro poquito más. Porque sí, la verdad sí ya estaba crítico hasta abajo. La Comisión Nacional del Agua advirtió que los recortes al suministro continuarán para garantizar el abasto durante el primer semestre del 2010. Abre Manuel Capetillo con naturales de día de fiesta. Murió a los 83 años de edad el torero y actor Manuel Capetillo. Había que alzarlo en hombros como un símbolo de que se había remontado. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, hizo oficial que la economía mexicana estaba en recesión. La clavadista Tatiana Ortiz, medallista olímpica, anunció su retiro profesional. 53 reos relacionados con los Zetas se fugaron del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas en Zacatecas. El escritor Mario Benedetti murió a los 88 años de edad en su casa de Montevideo. Científicos del Instituto Nacional de Medicina Genómica lograron desarrollar el mapa genómico de los mestizos en México, que contribuirá a conocer la predisposición a padecer enfermedades. 10 alcaldes, un juez y 17 funcionarios del gobierno de Michoacán fueron capturados por presuntos vínculos con el cártel de la familia. ¡Los Pumas son campeones del fútbol mexicano! Los Pumas lograron su 6º título y se llevó el torneo Clausura 2009 al derrotar al Pachuca. Y este hombre merece todo, este ha ganado todo. Se creó la Policía Federal que sustituyó a la Policía Federal Preventiva y tiene 5 divisiones: inteligencia, investigación científica, antidrogas y fuerzas federales. Fueron suspendidos por 60 días los vuelos de la aerolínea Aviaxa por representar riesgos a la aviación y un peligro para la seguridad en el transporte de personas y bienes. Al norte de Culiacán, Sinaloa, fue localizado un narcolaboratorio considerado uno de los más grandes de América Latina.
La Secretaría de Educación Pública inició la distribución de la Cartilla Nacional de Salud a alumnos de preescolar, primaria y secundaria y a trabajadores de la educación de todo el país. El ejército de Honduras dio un golpe de Estado y derrocó al presidente Manuel Zelaya, lo expulsó a Costa Rica. En sesión extraordinaria, los legisladores designaron a Roberto Micheletti como presidente interino. El Pato Donald cumplió 75 años. Las tragedias en cualquier lugar del mundo siempre van a ser una situación difícil de anunciar, sobre todo cuando suceden en nuestro país, y más aún cuando hay niños involucrados en esta tragedia. Fue una de las peores tragedias ocurridas en México. Era viernes 5 de junio. Al interior de la guardería ABC en Sonora se encontraban 142 niños de entre 3 meses y 4 años de edad. De pronto se desató la desgracia. Es una comunidad entera, si no es que todo el país la que está agraviada con los hechos. Aquí está una lista. Afuera del CEMEFO la situación era dramática. Las madres rogaban que sus hijos no aparecieran en la lista de fallecidos. 49 pequeños lamentablemente murieron, la mayoría por asfixia. Estaban durmiendo cuando fueron sorprendidos por el humo y las llamas. La guardería se encontraba ubicada a 10 metros de una gasolinería. Colindaba con una llantera y unas oficinas de Hacienda, donde se estima se produjo el incendio. Hablar de la justicia ya nos pone muy triste a todos porque no vemos avances. Gracias, jefe. Gracias. La sociedad entera se solidarizó y aparecieron héroes anónimos. Este joven, por ejemplo, golpeó con su camioneta una de las paredes de la guardería y por ahí lograron rescatar a algunos bebés. Mientras unos eran sepultados, otros se debatían entre la vida y la muerte. Días después, los dueños de la guardería dieron la cara, pero luego no se volvió a saber nada de ellos. ¡Primero que se haga justicia! El presidente de México y su esposa visitaron a los sobrevivientes de esta tragedia y se ordenó una investigación exhausta para dar con los responsables. ¡Ella era mi bebé! El Seguro Social destituyó a delegados y a supervisores, pero la sociedad no quedó conforme. Entonces, vino la exigencia de revisar concesiones en todo el país. Nuestra completa desaprobación y repudio al curso que han tomado sus supuestas investigaciones. Hoy, a más de 6 meses de este lamentable suceso, la PGR en Sonora ha informado que las investigaciones y las diligencias continúan activas. ¡Estoy harto! ¡Es demasiado! ¡Que se estén burlando de todos nosotros! ¡Que nos digan que todo está bien! Hasta ahora se han realizado 10 órdenes de aprehensión y 15 están pendientes por ejecutar, pero nada podrá reparar el profundo dolor que implica perder un hijo. Yolanda Ceballos Coppel, quien fuera directora de prevención de Oceánica, fue secuestrada y asesinada luego de que falló su rescate por parte de la Procuraduría del Distrito Federal y se destapó la caja de Pandora. Funcionarios policíacos sabían que un grupo delictivo quería secuestrarla. El líder mormón Benjamín Levarón fue secuestrado y asesinado en Chihuahua. Era organizador de un grupo para enfrentar el incremento de este tipo de delitos en su localidad.
Se anunció que a partir del 14 de julio todos los mexicanos que quieran viajar a Canadá requerirán visa. 3 personas murieron, 5 automóviles se cayeron al desplomarse un puente vehicular que estaba ubicado sobre el río Tonalá, al sur de Veracruz. Se inauguró el Gran Telescopio de Canarias, el más grande del mundo, que fue colocado en la isla de Palma. Fue construido durante 8 años por el Instituto de Astrofísica de Canarias, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de Puebla. Fueron detenidos el jefe y 3 integrantes de la banda de secuestradores Los Rojos, presuntos responsables del secuestro y asesinato de Silvia Vargas Escalera. Fueron puestos en circulación los autobuses ecológicos en Paseo de la Reforma en el Distrito Federal. Carlos Pascual fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos como embajador de ese país en México. Nuevamente el río Hudson fue el escenario de una tragedia aérea. 9 personas murieron luego de que chocaran en pleno vuelo un helicóptero de turismo y un pequeño avión que cayeron en las aguas del río. El tifón Morakot golpeó fuerte a Taiwán y parte de China. En total dejó un saldo de 500 personas muertas y 7,000 sin vivienda. Luego de una batalla legal de 2 años, la justicia de Estados Unidos exoneró al empresario de origen chino Shen Li Yewon por tráfico de drogas y conspiración por lavado de dinero. El aerotren del aeropuerto del Distrito Federal se impactó contra un grupo de trabajadores que daban mantenimiento a las vías del monorriel. 3 personas resultaron con lesiones. Algunas de las escenas, de las imágenes más dramáticas que le presentamos durante este año tienen que ver con desastres naturales, con grandes inundaciones, con agua corriendo sin control y llevándose todo a su paso. Lo que llama la atención es que situaciones como esta sucedieran en lugares poco usuales. Un año más que termina, pero sin duda difícil de olvidar, sobre todo para quienes perdieron todo en las inundaciones de este 2009. A finales de agosto, Guaymas, en Sonora, con la presencia del huracán Jimena, fue una de las entidades más afectadas. Más de 36 horas de lluvia intensa convirtieron sus calles en verdaderos ríos. Cientos, miles de personas perdieron todo lo que tenían, casas destrozadas, hasta la cúpula de la catedral se desplomó. Se decretó a Guaymas como zona de desastre. Pensé que nos íbamos a morir ahogados ayer. No se miraba que fuera a terminar esto. El agua nos llegaba a la cintura, todo un desastre. Ay, cuando se cayeron las casas arrastró a un señor. Ya no quiero vivir aquí, ya no voy a volver aquí, ya. ¡Paso para allá! Unos días después, el 7 de septiembre, Valle Dorado recibió los estragos de las intensas lluvias. Se reventó el colector poniente de Aguas Negras y afectó a miles y miles de familias. Más de 5,000 damnificados, carros dañados por todos lados, casas destruidas, pertenencias irrecuperables. Desafortunadamente, esta tragedia cobró la vida de 2 personas. También en el Estado de México y en la delegación Gustavo Amadero, más de 10,000 personas resultaron afectadas por la intensa tromba que se registró durante 4 horas. Toda la ciudad se trastornó. Las colonias más afectadas fueron Cuautepec, Barrio Bajo y Alto, y los municipios de Tlalnepantla y Coacalco. Así fue la noche de ese viernes caótico. A casi 2 años de que Stan dejara Tabasco prácticamente bajo el agua, las lluvias intensas afectaron decenas de municipios del estado. El gobierno decretó a la entidad como zona de desastre, ya que cientos de familias resultaron damnificadas. La gente se encontraba presa en sus hogares, ya que se convirtieron en una laguna, no podían entrar ni salir. Pues desde el sábado tenemos que 7 días.
¿Cómo están trayendo alimento, pues? Pues aquí a como Dios los ayuda, porque pues por los esfuerzos de nosotros, porque ahorita no hemos recibido ningún apoyo de las autoridades, de ninguna clase de autoridad. ¿Cuántas personas están viviendo acá en la casa, ¿no? Aquí estamos viviendo por ahorita, somos como 13. En Veracruz la situación no era muy diferente en la zona de las Chuapas. 2 ríos se desbordaron, afectando así a miles y miles de personas que perdieron todo. Dos huracanes amenazaron con mayor intensidad a nuestro país. El primero, Jimena, que sí pegó en Baja California, pero afortunadamente no con la intensidad que se pronosticaba. El otro venía por el Mar Caribe. Ida se fue sin dejar afectaciones. Pasó de largo rumbo al Golfo de México. Fue un año intenso, de lluvias fuertes. Quizá no de huracanes, pero eso sí de precipitaciones muy intensas que ocasionaron daños materiales y desafortunadamente pérdidas humanas. En Indonesia, un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter dejó un saldo de 44 muertos y más de 1.300 casas dañadas. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, realizó una visita oficial de 2 días a México para participar en la conferencia anual del Departamento de Información Pública de Naciones Unidas. Además, visitó las zonas afectadas por la tromba del 6 de septiembre en el Estado de México. 2 muertos y 3 heridos fue el saldo tras la caída de un helicóptero de la Armada de México en una zona montañosa de Veracruz. A consecuencia de un cáncer de páncreas, murió el actor estadounidense Patrick Swayze. Y te pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Más de 1 millón de personas se reunieron en la Plaza de la Revolución de La Habana, en Cuba, para disfrutar del concierto Paz sin Fronteras, encabezado por Juanes, quien estuvo acompañado de artistas como Miguel Bosé, Luis Eduardo Aute y Olga Tañón. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan, yo a Dios le pido. Fue inaugurado el primer tramo del viaducto elevado Bicentenario en el Periférico Norte, que va de 4 Caminos a Lomas Verdes, con un costo de 5 pesos con 82 centavos por traslado. El Banco de México puso en circulación nuevos billetes de 100 y 200 pesos para conmemorar los 100 años de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia. El billete de 100 pesos fue emitido con un error en el reverso, donde en lugar de tener la leyenda sufragio efectivo, dice sufragio electivo. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política. Luis González y González se convirtió en el nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en sustitución de Emilio Álvarez y Casa. Murió Mercedes Sosa a los 74 años de edad, luego de una larga agonía ocasionada por un mal hepático. Que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro. Desapareció Luz y Fuerza del Centro luego de que el presidente Felipe Calderón determinó su extinción. 45,000 trabajadores se quedaron sin empleo. Fue aprobado el paquete económico 2010 con el rechazo al impuesto del 2% al consumo y la aceptación del aumento a 16% del IVA. Se registró un socavón en la colonia Barrio Norte, delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El socavón de 8 metros de diámetro tiene además 12 de profundidad. Dejó al descubierto unas minas que se encuentran en esa zona. El desarrollo tecnológico se ha convertido durante este año en una herramienta fundamental para hacer más efectiva la comunicación. Ahora los mexicanos tenemos mucho más formas de estar enterados.
Las redes sociales en Internet fueron sin duda las protagonistas de este año en materia de tecnología, como MySpace, Hi5, Facebook y Twitter, la cual logró cerca de 42 millones de usuarios en el mundo. En este 2009 se cumplieron 10 años del Messenger, una de las formas más comunes de comunicación hoy en día. En Internet, una herramienta que tuvo gran crecimiento fue YouTube. Los llamados celulares inteligentes, como BlackBerry, dieron un giro al mundo de la telefonía móvil con infinidad de aplicaciones que hacen mucho más sencillas las tareas cotidianas. Lo que ganó terreno en los últimos meses en computadoras son las notebooks, que son mucho más pequeñas que una laptop. Además, Microsoft lanzó el sistema operativo Windows 7. Y en materia de videojuegos, el Rock Band, inspirado en los Beatles, fue lo más solicitado. La revolución del lenguaje también fue más notoria, tanto en Internet como en los celulares, al grado que ya es un nuevo código entre los usuarios. Durante este año también hubo situaciones que dividieron opiniones, que encendieron polémica o que se convirtieron en un asunto de discusión cotidiano. Me refiero a la actuación de la selección nacional rumbo a Sudáfrica. A mediados del año ocurría algo impensable. La selección azteca se estaba quedando fuera del Mundial de Sudáfrica. La terrible gestión de Sven-Goran Eriksson dejó a los mexicanos en el penúltimo lugar del grupo con solo 3 puntos. Y un equipo sin pies ni cabeza, sin orden, sin ganas ni disciplina. Así que el 16 de abril, el Vasco llegó para enderezar la nave y solo prometía una cosa: salir a la calle todos los días a rompernos la madre. El primer resultado fue terrible, una derrota en El Salvador. El cachetón de Quintanilla, se prepara el Conejo Pérez en el fondo. Pero de allí en adelante los muchachos del Vasco cambiaron el panorama por completo. Primero, en la Copa de Oro, tiene su peor momento, cuando es expulsado y suspendido por esta agresión contra un panameño. Pero al final la selección azteca paleó a los Estados Unidos 5-0 y se llevó el torneo. México se prepara el disparo. De allí en adelante, todo fue distinto. El 12 de agosto, México recibió al odiado rival en el Azteca. Estados Unidos anotó al minuto 9. Viene Davis, agárrenlo, viene Davis, gol. Gol de Estados Unidos en 8 minutos con 40, lo de Novan es espectacular. Pero la paciencia terminó redituando. 2 golazos, uno de Israel Castro. A ver, Castro, viene el impacto, gol. ¡Gol! Juárez se nos anima. Y otro de Miguel Sabá abrieron la puerta de la eliminatoria. La pelota para Sabá. ¡Gol! Miguel Sabá controla media vuelta y para adentro. La selección azteca siguió ganando. 3-0 en Costa Rica. 1-0 a los hondureños. Y el 10 de octubre,
México confirmó el boleto mundialista en una noche de fiesta. El Tri, impulsado por el segundo aire de Cuauhtémoc Blanco, venció 4-1 a los salvadoreños. Así terminó un año que empezó con mucho temor y acabó en gran fiesta. Se agarró otra vez los pantalones, se abraza con su familia y califica al Mundial. Falleció el actor Jorge Vargas. Se rindió un homenaje a Juan Camilo Muriño a un año de haber fallecido. Se levantó un monumento en su honor. Raúl Plasencia fue designado como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sustitución de José Luis Soberanes. Murió a los 76 años de edad el compositor y cantante mexicano Carlos Lico, quien fuera reconocido como la voz de oro. Millones de personas en Brasil se vieron afectadas por un gran apagón que dejó oscuras ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro, debido a una falla en la planta hidroeléctrica de Itaipú, que es la más grande de ese país. Fue inaugurado el territorio Santos Modelo, la nueva Casa del Santos, donde el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, cortó el listón. Además, se llevó a cabo una gran fiesta con la presentación de Ricky Martin. Sorpresivamente murió a los 31 años de edad el delantero mexicano Antonio de Nigris a consecuencia de un infarto. Sucedió en Grecia, donde militaba en el AEL Larissa de la Superliga griega. Fue encontrado muerto Jesús Zambada Reyes, hijo de Jesús Zambada García, el rey, y testigo protegido de la PGR. Llegaron a México las primeras 865,000 vacunas contra la influenza AH1N1. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba, aseguró que esta vacuna es segura y confiable. El personal médico y trabajadores del sector salud fueron los primeros en recibir la vacuna. El escritor mexicano José Emilio Pacheco recibió el Premio Cervantes 2009, considerado el Nobel de la Literatura en Español. Luego de 44 días concluyó la huelga en el Colegio de Bachilleres y 120,000 alumnos regresaron a clases. Fueron detenidos 23 hombres que mantenían sometidos bajo condiciones de esclavitud a 107 personas que tenían ocultas en un falso centro de rehabilitación para adictos en Iztapalapa. 117 personas murieron luego de una explosión registrada en un antro en la ciudad de Perm, en Rusia. Al parecer, la explosión fue provocada por fuegos artificiales. Fueron inauguradas las pistas de hielo del Zócalo del Distrito Federal, una para adultos y otra para niños. La de adultos es la pista más grande del mundo, con 61 metros de largo por 31 de ancho. El presidente Felipe Calderón anunció cambios en su gabinete. Agustín Carstens fue nombrado gobernador del Banco de México. Ernesto Cordero fue designado secretario de Hacienda y Heriberto Félix Guerra se convirtió en secretario de Desarrollo Social. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, fue agredido al término de un mitin político por un enfermo mental que lo golpeó con una estatuilla en la cara, lastimándole la nariz, los dientes y el labio superior.